Quiero tocar un tema que lo he titulado Sigue creyendo en Dios. Hay una historia que me gusta mucho, la cual narró Jesús, o más bien el libro de Marcos, de un encuentro que tiene Jesús con un hombre llamado Jairo. Quiero leer Marcos capítulo 5, versículo 21 en adelante. Dice la palabra: Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor: mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió, apretujaba a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Versículo 35. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Muy bien, míreme acá. Esta historia es un cruce entre un hombre necesitado y una historia que se atraviesa en medio del desenlace de la vida de Jairo y el milagro que él obtuvo al final. Dice la palabra que Jairo era un líder de la sinagoga, es decir, era una persona que ocupaba un lugar en la sociedad importante y era una persona que era piadosa de Dios. En medio de su condición quizás religiosa, entendió de que Jesús era Dios y que podía acudir a él en un momento de necesidad. La historia dice que la hija de Jairo estaba enferma, pero parece ser de que no era cualquier enfermedad, porque la niña se muere. Es decir, una niña no se muere de una fiebre, de una gripa, sino que seguramente era una enfermedad muy fuerte, no sé si terminal. Hace cuánto la tenía, no se dice allí en la historia, pero sí se habla de una enfermedad que era grave. Ahora, para Jairo, este dolor venía porque era algo que pasaba con su hija de 12 años. Y yo creo que los que somos padres entendemos el dolor de ver a un hijo enfermo, más aún cuando se está grabando y cuando se ve venir la muerte. Póngase por un momento en los zapatos de Jairo, de su necesidad,
de lo que él veía en casa, de lo quebrantado que pudiera estar, de lo afligido. Seguramente habían agotado muchas instancias más médicas, seguramente, pero no habían encontrado respuesta. Ahora, dice la Biblia que Jairo cree y Jairo busca a Jesús. De hecho, el texto literalmente dice que cuando vio a Jesús, mire la actitud de Jairo, cayó a sus pies, se quebrantó, le rogó con fervor y le dijo: Jesús, mi hija está muriendo, por favor, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Y eso me muestra un hombre que va a Jesús, tiene fe, se quebranta, gime, clama, busca, está allí porque él necesita un milagro de parte de Dios. Y dice el texto siguiente que Jesús fue con él. Es decir, no hubo palabra. Jesús no le dijo: la voy a sanar. Jesús tampoco le dijo: vete que ya está sana. No, dice, fue con él. Pero en cierta manera su acción le demostró una aprobación a Jairo de que iba a ir a hacer el milagro. Pero cuando Jairo recibe un poco de esperanza, porque hay un Jesús que le paró bolas, que le presta atención y que va con él, se atraviesa la bendita mujer del flujo de sangre. Y entonces dejaron a Jairo en visto. Lo dejaron en pausa. Porque se entromete la otra historia y yo me ahorré unos versículos. No le conté toda la historia, pero hay más versículos de la historia de esta mujer del flujo de sangre. Y cuenta la historia de ella y quién era, que tenía dinero, que lo había gastado todo. Y comienza el autor Marcos a narrar lo que pasa. Y Jairo está allí mirando la multitud, viendo a esta bendita mujer, gritando después de que Jesús la sana. Y yo me imagino diciendo: yo necesito un milagro, y Jesús sanando a otra. ¿Será que Jesús se olvidó de mí? ¿Qué pasó con Jesús? Y dice que la gente lo agolpaba. Seguramente a Jairo lo dejaron al lado por allá, y Jesús se entretuvo en medio de la multitud. Dice la Biblia, y Jesús sintió que de él salió poder y dijo: ¿quién me tocó? Y ahí Jairo desaparece de escena. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted ha orado y no siente respuesta de Dios. Yo no sé si usted ha vivido un momento como el de Jairo, donde usted va a él con fe, donde usted es una persona que quizá le sirve al Señor. Jairo le servía a Dios, y va y clama y pide y se llena de fe, pero parece ser de que pasa el tiempo, no hay respuesta. Parece ser de que Jesús está ocupado obrando en otros y se olvidó de mí. Qué tremendo es ver cuando yo le pido al Señor y yo veo que Dios está sanando a otros, está prosperando a otros, está bendiciendo a otros, y nada de lo mío. Eso vivió Jairo. Y no solo eso, sino que mientras Jesús estaba allá obrando otro milagro, vienen y le tocan el hombro a Jairo y le dicen: Jairo, ya no molestes más a Jesús, no lo esperes más, tu hija se murió. Es decir, no solo Jesús no obró, sino que la situación por la que viniste se empeoró. Tu hija estaba enferma, ahorita está muerta. Y fuiste a Jesús y oraste y clamaste y le rogaste y te llenaste de fe. Recibiste una promesa porque dice el texto que Jesús fue con Jairo. Y en su caminar cristiano, en vez de ver respuesta, vio problemas.
¿Qué pasa cuando lo que le estamos pidiendo al Señor, en vez de ver una solución, las cosas se agravan? ¿Qué pasa cuando nosotros le estamos pidiendo a Dios quizás que nos bendiga o que nos ayude en la casa, en la familia, o que nos ayude en el negocio, en el ministerio, y le creemos al Señor y ayunamos y buscamos su rostro y le clamamos, pero no solo no hay respuesta, sino que las cosas se empeoran? Pero allí es donde Jesús aparece otra vez en escena. La mujer sale brincando de alegría por su milagro, y dice la palabra que Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo: Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No le está sanando la hija en ese momento. No está orando el milagro en ese momento. No le está diciendo: Jairo, toma tu milagro, no te preocupes. No, le está diciendo: ten fe. Y yo me encuentro con tres tipos de luchas con las que batallamos los cristianos. Escúchame esto. Tres tipos de luchas con las que batallamos los cristianos. La primera lucha se llama la impaciencia. Diga conmigo: impaciencia. Qué difícil es esperar en los tiempos de Dios, ¿verdad? Qué difícil es sostenernos con una fe alta en los tiempos de tribulación. Muchas veces le pedimos a Dios y queremos que al día siguiente Dios obre el milagro. A mí me ha pasado. Yo he experimentado en mi vida milagros donde he orado, ayunado y ¡pum!, sucede un milagro instantáneo. Y quizás uno en el futuro atraviesa una situación similar y uno dice: bueno, yo oré, yo ayuné, instantáneo Dios se manifestó, yo voy a hacer lo mismo, yo soy un hombre de fe, voy a ayunar, voy a orar, instantáneo, Señor, ya, mi milagro ya vino. Y por allá Jesús sanando a otros. Dios es hasta chistoso. Yo he estado, hay veces enfermo, y Dios me dice: vaya y ore por un enfermo, y ese enfermo se sana y yo sigo enfermo. ¿Cómo la ve? Cuando no entendemos los tiempos de Dios, ¿verdad? Jesús no era indiferente a todo lo que estaba ocurriendo. Jesús sabía lo que estaba pasando, pero Jesús lo dejó en visto con un propósito. Jesús sabía que la niña iba a morir. Él no quería sanarla, Él quería resucitarla. Él quería hacer un milagro mayor. Él quería manifestar su gloria. Él quería demostrarle a la sociedad de lo que era capaz. Seguramente la vida de Jairo se partió en dos a partir de ese milagro, porque ¿quién resucita a un muerto? La impaciencia puede impedirte ver la gloria de Dios. Porque ¿qué hubiese pasado si Jairo se va? Si Jairo se cansa de orar, de esperar. Yo creo que Jairo tenía a Jesús en la mira y se movía, y él se movía. ¿Dónde está Jesús? Que no se me vaya. Mire lo que dice el salmista, Salmo 27:14. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 25. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. Romanos 12:12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos
tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Wow, qué frase, ¿no? Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Hebreos 10:36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Mire, recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Cómo? Si usted persevera con paciencia. Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas. Wow. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. No permitas que el milagro se te vaya por tu impaciencia. Dios te dio una palabra para tu casa. Cree lo que sucederá. ¿Cuándo? No sé. Dios, si te dio una visión para tu ministerio, cree lo que va a suceder. ¿Cuándo? No sé. Si Dios te mostró algo, te prometió algo, te dijo vamos, Él va contigo. Dios puede hacerlo hoy, mañana, en una semana, en un año, en 10 años, no sé, pero lo hará. ¿Cuántos creen eso? Pero lo hará, pero lo hará, pero lo hará. Dale un fuerte aplauso al Señor. Lo segundo enemigo o la lucha que tenemos los cristianos, la segunda lucha es la incredulidad. La incredulidad. ¿Qué es lo opuesto a la incredulidad? La fe. Y es esa duda que llega en el momento donde Dios no ha obrado aún. Jairo, quizás en ese momento en que vienen y le dicen, no molestes más a Jesús, tu hija se murió, entró en una lucha entre la fe y la incredulidad. Pero hay que darle un chulito a Jairo, porque Jairo permaneció firme y por eso vio su milagro. De hecho, Jesús viene como a darle un estímulo a la fe, ¿no? Y le dice, Jairo, aquí estoy, ten fe, ten fe, ten fe, ten fe. Porque el que duda pierde. Diga conmigo eso, el que duda pierde. Si Dios te dio una palabra para tu empresa, el que duda pierde. Si Dios te dio una palabra para tu casa, el que duda pierde. Si Dios te dio una palabra para tu ministerio, el que duda pierde. Si Dios te dio una palabra para tu sanidad, tu milagro físico, el que duda pierde. Mire ese mismo Jesús cuando entra a Nazaret. Mateo capítulo 13, verso 58. Dice la Biblia, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. No hizo milagros por la incredulidad. Incredulidad, no hay milagros. Incredulidad, no hay milagros. Incredulidad, no hay milagros. Fe, milagros. Fe, milagros. Y en Marcos 6:6 dice de Jesús, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Estaba asombrado. Jesús diciendo, estos cabezones han visto cómo he obrado milagros y cuando yo llego aquí no creen.
Que no lo asombre a Él nuestra incredulidad, sino más bien nuestra fe. Pero la incredulidad es una lucha, tenemos que admitirlo. Es una lucha que usted y yo tenemos. Cuando los problemas se agravan y Dios no responde. Cuando las cosas no pasan en el tiempo que deseábamos. Cuando esas promesas que Dios me da hoy pasan años y yo no las veo aún cumplidas. Cuando Dios habla de cosas que son tan grandes que es difícil entenderlas y creerlas. Eso le pasó a los discípulos. En muchas ocasiones Jesús les dijo: yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. En diferentes textos, en varias ocasiones Jesús les profetiza y les dice: yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Pero creer en eso no es fácil. Y esos 12 apóstoles, grandes hombres de Dios, lucharon con eso. Marcos capítulo 6, Marcos 16, 14, perdón. Mire lo que pasa de Jesús luego de resucitar. Finalmente se apareció a los 11 mismos, ya no estaba Judas. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Qué había pasado allí? Había gente que ya había visto a Jesús resucitado y fueron y le contaron a los discípulos: ¡Hey, Jesús resucitó! Y ellos, puro cuento. Imagínense si los 12, los 11 más bien, apóstoles lucharon con la incredulidad, ¿cuánto más usted y yo quizás podamos luchar con eso? ¿Recuerda usted a Tomás, el incrédulo, uno de los 11, uno de los apóstoles? Juan capítulo 20, verso 24. No vaya a aprender de Tomás, ¿no? Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. En el versículo anterior le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo, mire lo que dice Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Oiga, ese es el Tomás. Y era uno de los 12. Hay gente que quiere ver para creer. Ahora, verso 26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego le habló a Tomás, luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: ay, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. De hecho, sin querer hablar mal de Tomás, Tomás no fue de los discípulos relevantes. Ahora, le quiero decir algo. Tu incredulidad, usted que lucha con la incredulidad, tu incredulidad puede ser el peor enemigo de lo que Dios quiere hacer en ti. Cuando Dios le promete a Israel la tierra prometida, ellos dudaron. Y Hebreos 3:19 dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Escuche esto: usted puede tener promesas y no verlas, y no es culpa de Dios, porque Dios lo dijo y lo iba a hacer, pero usted no creyó. Israel recibió la palabra, la promesa, la visión de la tierra prometida, pero al dudar murieron en un desierto. No permitas que la incredulidad te permanezca en el desierto.
Más bien aprendamos del padre de la fe, Abraham. Dios se aparece, una mujer estéril, su esposa, Dios le dice, van a concebir un hijo. Romanos 4:20 dice la palabra, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo a pesar de que las cosas vayan peor? Fortalecernos en fe y no dudar, porque fiel fue el que prometió. Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Y mire este llamado de Dios a nosotros. Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hoy le podemos valorar a Jairo, que en medio de la noticia peor se sostuvo. Y ahí entramos a una tercera lucha con la que usted y yo batallamos. Y precisamente es el apartarse. ¿Cuánta gente, yo diría multitudes de personas, se han apartado porque no vieron lo que Dios les prometió? ¿Cuánta gente no ha vuelto atrás, ha desistido? Quizás fuiste a un encuentro, Dios te habló, Dios te prometió, te dijo vas a ser un gran hombre de Dios, un evangelista, un profeta, un pastor. Dios te va a levantar, Dios te va a usar. Y sí, pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y no pasó nada. Se juntan las dos, ¿no? Dice, Dios se olvidó de mí. Y eso como que me dijo el pastor o el líder o el que Dios usó allá, eso era puro cuento. ¿Cuánta gente no se ha apartado de Dios porque Dios no ha actuado a su manera? Porque Dios no ha actuado en sus tiempos. Porque parece ser de que Dios no llenó sus expectativas. Dios no está para llenar tus expectativas. Dios está para gobernar tu vida y para que Él tome el control de tus tiempos. Él conoce todo de nosotros. Él sabe el tiempo propicio. El salmista decía, tus caminos son perfectos, tus tiempos son perfectos, Señor. ¿Qué hacer en los momentos donde no entendemos a Dios? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué hacer en los momentos donde no entendemos a Dios? Salmos 37:7. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. El libro de Eclesiastés, capítulo 8, verso 3 dice, no te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Eso no está en nuestra capacidad. Él es Dios, nosotros su pueblo. Él es el creador, nosotros su creación. Pero si hay una promesa que está en Romanos 10:11. Escuche esta promesa. Pues la escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Mira esta promesa tan poderosa. Todo el que cree en Él no será avergonzado. Se la repito. Todo el que cree en Él no será avergonzado. Yo creo que el que queda avergonzado es el diablo.
el que quiso robar tu fe, el que te quiso desanimar, el que te quiso desalentar y el que te quiso apartar. ¿Qué diría el que fue a Jairo y le dijo: no molestes más al maestro, ya tu hija se murió? ¿Qué diría ese hombre al ver la hija de Jairo caminando y resucitada? ¿Qué diría? Estaría en vergüenza, ¿verdad que sí? Así va a quedar el diablo, en vergüenza, en el momento en que Dios se va a manifestar en tu vida, en tu casa, en tu ministerio. Y los que dijeron no se puede, quedarán en vergüenza. ¡Aleluya! Y quiero terminar con esto. Marcos 11, 22 al 24. Marcos 11, 22 al 24. Y tome esta palabra para usted en esta noche. Entonces Jesús dijo a los discípulos, acompáñenme el grupo por favor. Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Esta palabra Dios se la está dando hoy a usted. Tómela. Dios te está diciendo: tenga fe en Dios. Verso 23. Les digo la verdad. Les digo la verdad. Jesús no miente. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben de creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Si creen que la han recibido, será suya. Jesús nos está empoderando y nos está diciendo: tengan fe, declaren, pidan, crean, esperen, sosténganse firmes, permanezcan. Si yo lo dije, yo lo haré. Pero yo quiero que ustedes tengan fe. Yo quiero que ustedes tengan paciencia. Yo quiero que ustedes perseveren. Yo no quiero que ustedes dependan del que viene a tocar a tu hombro y te dice: hey, vámonos al mundo. Yo no quiero que tú dependas del que viene a tocar a tu hombro y te dice: no se puede. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué le sirves a Dios? ¿Para qué llevas tu dinero allá? Yo no quiero que ese hombre, esa mujer, esa circunstancia te aparte de mi presencia, porque lo que yo dije, yo lo haré, dice el Señor. Yo lo haré, dice el Señor. Yo lo haré. Tú crees, tú crees, tú crees, tú crees, tú crees, tú crees. Yo lo haré. Ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Si creen que la han recibido, será suya. Con Dios no es ver para creer. Con Dios es creer para ver. No seas Tomás, sé Jairo.